El día que enterramos a mi padre, fui la única que no lloró. Todos estaban ahí, vestidos de negro, abrazándose, repitiendo frases que parecían aprendidas de memoria. Era un gran hombre, un padre ejemplar, siempre tan dedicado a su familia. Yo observaba desde el fondo, con los brazos cruzados, sintiendo una presión en el pecho que no era tristeza, era otra cosa. Era un vacío frío, una ausencia que había aprendido a conocer desde niña. Porque para mí, él nunca fue ese hombre. Para mí mi padre siempre fue un extraño. Mi nombre es Camila, y durante 27 años viví convencida de que yo era la hija que él nunca quiso. Recuerdo con claridad el primer momento en que lo sentí. Tenía 6 años. Era el festival escolar y yo había practicado durante semanas una pequeña coreografía. No era la mejor bailarina, pero lo intentaba con todo mi corazón. Mi madre me había ayudado con el vestuario, un vestido blanco sencillo con una cinta azul en la cintura. Antes de salir al escenario, busqué entre el público. Lo vi. Estaba sentado en la tercera fila, pero no me miraba a mí. Miraba a mi hermana menor, Valeria, que estaba sentada a su lado, jugando con una muñeca. Cuando terminó mi presentación, corrí hacia él, con el corazón latiendo rápido. «¿Viste, papá?», le pregunté, sonriendo. Él apenas levantó la mirada. «Sí, estuvo bien». Eso fue todo. No hubo sonrisa, no hubo abrazo. No hubo orgullo, solo esas 2 palabras vacías. Esa noche escuché cómo le decía a mi madre desde la cocina: «Valeria tiene más talento, se nota». Yo estaba detrás de la puerta, en silencio, y algo dentro de mí se rompió. Con los años, esa sensación no desapareció, creció. En cada cumpleaños, Valeria recibía regalos más grandes, más caros, más pensados. En cada conversación, él la escuchaba con atención, mientras que conmigo parecía impaciente. «Papá, saqué la mejor nota en matemáticas», le dije una vez, a los 12 años. «¡Qué bien!», respondió sin levantar la vista del periódico. Minutos después, Valeria entró corriendo. «Papá, la profesora dijo que canto bonito». Él sonrió. Sonrió. Ese gesto que conmigo parecía imposible, con ella era natural. Mi madre nunca intervenía, nunca decía nada. Era como si yo fuera invisible incluso para ella. Comencé a convencerme de algo que marcaría mi vida durante años. Yo no era suficiente. No era lo suficientemente bonita, no era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente importante. Esa idea se convirtió en mi sombra. En la adolescencia dejé de intentarlo, dejé de buscar su aprobación, dejé de hablar en la mesa, dejé de esperar. Mientras Valeria crecía segura, brillante, llena de vida, yo me convertía en alguien silenciosa, reservada, acostumbrada a ocupar el menor espacio posible. A los 18 años, cuando terminé el colegio, él organizó una gran cena para celebrar la admisión de Valeria en una prestigiosa academia de música. Yo también había sido aceptada en la universidad. Nadie lo celebró. Recuerdo esa noche. Estábamos en el restaurante. Valeria reía, emocionada, hablando de su futuro. Mi padre la miraba con un orgullo que yo nunca había visto antes. En un momento, levantó su copa. «Estoy muy orgulloso de ti, hija». «Hija». No dijo su nombre, no dijo Valeria. Dijo «hija», como si solo hubiera una. Yo estaba sentada frente a él, invisible. Esa fue la noche en que tomé una decisión. Dejaría de esperar su amor, porque era evidente que nunca lo tendría.
Y esa decisión me acompañó durante los siguientes años. Me mudé, conseguí trabajo, construí una vida lejos de ellos. Pero el vacío seguía ahí, porque aunque intentaba negarlo, seguía siendo esa niña de 6 años que solo quería que su padre la mirara y sonriera. No fue hasta que conocí a Daniel que algo empezó a cambiar. Fue una tarde cualquiera, en una librería. Yo estaba buscando un libro que no encontraba. «Está en la sección de arriba», dijo una voz a mi lado. Lo miré. Era un hombre de ojos cálidos, sonrisa tranquila y una presencia que transmitía una calma extraña. «Gracias», respondí. No sabía que ese pequeño momento cambiaría mi vida, porque Daniel sería la primera persona en verme realmente, la primera persona que no me haría sentir invisible, la primera persona que me enseñaría algo que yo nunca había aprendido en mi propia casa, que yo sí era suficiente y que algunas heridas no desaparecen, pero pueden sanar. Daniel no intentó impresionarme. No llegó con frases ensayadas ni promesas vacías. No trató de parecer alguien que no era. Simplemente estaba ahí, presente, genuino, como si no tuviera nada que demostrar. Eso fue lo primero que me desconcertó. Estaba acostumbrada a las personas que hablaban demasiado, que intentaban llenar los silencios. Pero Daniel no. Él respetaba los silencios, como si entendiera que a veces eran más sinceros que las palabras. Comenzamos a vernos por casualidad en la librería. Luego esas casualidades se volvieron intencionales. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca para responder, pero no salió nada, porque no lo sabía. Había aprendido a sobrevivir, a funcionar, a cumplir con lo necesario. Pero felicidad, esa palabra me resultaba lejana, casi ajena. Daniel no insistió, solo asintió como si entendiera mi silencio. Con el tiempo, empecé a contarle cosas que nunca le había contado a nadie. Le hablé de mi infancia, de las veces que me sentí invisible, de las cenas en las que nadie escuchaba mi voz, de la forma en que mi padre miraba a mi hermana con orgullo y a mí con indiferencia. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón de su departamento, le hice una pregunta que llevaba años atrapada en mi pecho. ¿Tú crees que un padre puede dejar de amar a su hija? Daniel no respondió de inmediato. Se quedó mirando las luces de la ciudad, como si buscara las palabras correctas. No lo sé, dijo finalmente, pero sí sé que a veces las personas aman mal, y eso puede sentirse igual que no ser amado. Esa frase se quedó conmigo, porque era verdad. Mi padre no me había golpeado, no me había abandonado, pero su indiferencia había sido una forma de ausencia, y las ausencias también duelen. Daniel comenzó a convertirse en mi refugio. Con él no tenía que demostrar nada, no tenía que competir, no tenía que ganarme su atención. Él me veía, realmente me veía. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, me observó en silencio. «¿Qué pasa?», le pregunté nerviosa. Sonrió suavemente. «Nada, solo pensaba en lo fuerte que eres». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho eso antes. Siempre me había visto como la débil, la insuficiente, la olvidada. Pero en sus ojos, yo era alguien valiosa, alguien digna de amor. Fue con él que comencé a reconstruirme. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Comencé a hablar más, a reír más, a existir sin pedir permiso. Pero la vida tiene una forma curiosa de enfrentarte a las heridas que crees haber dejado atrás. Una noche mi teléfono sonó. Era mi madre. No solía llamarme. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Hola?», respondí. Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Camila, tu padre está enfermo. Esas palabras me atravesaron. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué tiene?, pregunté con voz temblorosa. Grave. Eso fue todo lo que dijo. Grave. Esa palabra cargaba un peso que no necesitaba explicación. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. Daniel me miraba desde el otro lado de la habitación. ¿Qué pasó? Tragué saliva. Mi padre está enfermo. Decirlo en voz alta se sintió extraño, porque no sabía qué sentía. No sabía si estaba triste, no sabía si estaba asustada, no sabía si estaba enojada. Tal vez todo al mismo tiempo. Daniel se acercó y tomó mi mano. No tienes que decidir nada ahora, dijo con suavidad, pero no ignores lo que sientes. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos regresaron como una tormenta. Su voz, su indiferencia, su ausencia y también su presencia, porque a pesar de todo, él siempre había estado ahí, en la casa, en las cenas, en los silencios, pero nunca conmigo. La mañana siguiente tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Volvería a casa, no porque lo perdonara, no porque lo amara, sino porque necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos una vez más y entender por qué nunca me había amado. No sabía que ese viaje cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. No sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que rompería mi corazón y luego lo reconstruiría de una forma que jamás imaginé. El viaje de regreso se sintió más largo de lo que realmente era. Cada kilómetro que me acercaba a esa casa era como retroceder en el tiempo, como volver a convertirme en la niña que siempre esperaba algo que nunca llegaba. Daniel insistió en acompañarme, pero le dije que necesitaba hacerlo sola. No porque no lo necesitara, sino porque algunas heridas solo podían enfrentarse en soledad. Cuando el autobús finalmente se detuvo, me quedé sentada unos segundos más, mirando por la ventana. Nada había cambiado. Las mismas calles, las mismas casas, el mismo silencio. Bajé con una sensación extraña en el pecho, como si mi cuerpo recordara el dolor antes que mi mente. La casa estaba exactamente igual. La pintura blanca, ligeramente desgastada, el jardín que mi madre siempre cuidaba, la ventana de la cocina donde tantas veces vi a mi padre sentado, leyendo el periódico sin notar mi presencia. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Se veía más pequeña, más frágil, más cansada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Camila. Su voz se quebró. No supe qué hacer. Nunca habíamos sido cercanas, pero en ese momento no era mi madre distante, era solo una mujer asustada. Entré en silencio. El aire dentro de la casa olía igual, a café, a recuerdos, a todo lo que alguna vez quise olvidar. Está en su habitación, dijo mi madre en voz baja. Cada paso hacia esa puerta se sintió más pesado que el anterior. Mi corazón latía fuerte. No estaba preparada, pero abrí la puerta y lo vi. Mi padre. El hombre que siempre había parecido invencible, ahora se veía pequeño, débil, frágil. Su cabello estaba más gris, su rostro más delgado, su respiración lenta. Por primera vez en mi vida no parecía inalcanzable, parecía humano. Sus ojos se abrieron lentamente cuando sintió mi presencia. Me miró y algo en su expresión cambió, algo que nunca había visto antes, emoción. Sus labios temblaron ligeramente. Camila,
Mi nombre, en su voz. Sentí que el tiempo se detenía. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que estaba ahí, no tenía palabras. Me acerqué lentamente. Él intentó incorporarse, pero no pudo. Su debilidad era evidente. Eso me rompió de una forma que no esperaba, porque a pesar de todo, seguía siendo mi padre. No tenías que venir, susurró con dificultad. Lo miré fijamente. Tenía que hacerlo. Hubo un silencio, uno diferente, uno lleno de cosas no dichas, de años perdidos, de emociones enterradas. Quería preguntarle tantas cosas, quería gritarle, quería exigirle respuestas, pero lo único que pude decir fue, ¿por qué? Mi voz se quebró. Él cerró los ojos por un momento, como si esa pregunta fuera el peso más grande que había cargado en su vida. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Nunca lo había visto llorar. Nunca. Nunca dejé de amarte, susurró con dificultad. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque no coincidían con la vida que había vivido. No es cierto, respondí, con la voz temblorosa. Nunca estuviste ahí, nunca me miraste, nunca me elegiste. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, años de dolor saliendo al fin. Él me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Siempre te elegí. Negué la cabeza. No, siempre elegiste a Clara. El nombre de mi hermana llenó la habitación. Él respiró con dificultad, como si cada palabra fuera una batalla. Clara me necesitaba. Esas palabras encendieron algo dentro de mí. Yo también te necesitaba. Grité sin poder contenerme más, pero tú nunca estuviste. El silencio que siguió fue insoportable. Mi pecho subía y bajaba con rapidez. Él me miró con una tristeza profunda, una tristeza que parecía venir de un lugar muy antiguo. Hay algo que nunca te dije. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo en su voz era diferente, más pesado, más real. ¿Qué cosa? Pregunté casi en un susurro. Sus ojos se clavaron en los míos, y lo que dijo después cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. El silencio se volvió tan denso que podía escucharlo. Mi padre respiró con dificultad, como si cada palabra que estaba a punto de decirle costara años de vida. Sus manos temblaban sobre las sábanas. Sus ojos, cansados, no se apartaban de los míos. Cuando naciste, comenzó, con la voz quebrada, los médicos nos dijeron algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía por qué, pero sentía miedo. Un miedo profundo, instintivo. Dijeron que tenías una condición en el corazón. El mundo se detuvo. Era grave, continuó. Dijeron que había una alta probabilidad de que no sobrevivieras a la infancia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Toda mi vida había creído que yo era la hija fuerte, la que no necesitaba atención, la que podía arreglársela sola, pero ahora nada tenía sentido. Tu madre se derrumbó, susurró. No podía aceptarlo, no podía vivir con ese miedo constante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo tomé una decisión.
Mi garganta estaba seca. ¿Qué decisión?, pregunté, apenas capaz de hablar. Sus labios temblaron. Decidí tratarte como si fueras fuerte, como si fueras invencible. Sentí una mezcla de emociones imposibles de ordenar: dolor, confusión, rabia. ¿Ignorándome?, pregunté con la voz quebrada. Él negó lentamente, protegiéndome de mí mismo. Sus palabras me desconcertaron. Tenía miedo de amarte demasiado, continuó. Tenía miedo de encariñarme tanto contigo y luego perderte. Una lágrima cayó por su mejilla. No sabía cómo vivir con esa posibilidad. Mi mente intentaba procesarlo. Toda mi vida creyendo que no era suficiente, que no era digna de su amor, que algo en mí estaba mal. Y ahora me decía que la razón por la que se alejó era porque me amaba demasiado. Clara estaba sana. Era más fácil mostrarle cariño. Era más fácil no tener miedo. Cada palabra dolía, pero también sanaba algo que había estado roto durante años. Pero contigo, su voz se quebró por completo. Cada vez que te miraba, veía todo lo que podía perder. Mis lágrimas caían sin control. Pensé que si mantenía distancia, el dolor sería menor si te ibas. Esas palabras destruyeron algo dentro de mí y al mismo tiempo liberaron algo, porque por primera vez entendía. No lo justificaba, no borraba el dolor, pero lo explicaba. Él extendió su mano temblorosa. Dudé por un segundo, pero luego la tomé. Su piel estaba fría, frágil, real. Te amé todos los días de mi vida, Camila, susurró, solo que no supe cómo demostrarlo. Sentí que la niña que había sido durante tantos años, la niña que se sintió invisible, finalmente estaba siendo vista, finalmente estaba siendo elegida. Lloré, no con rabia, no con resentimiento, sino con liberación, porque por primera vez ya no me sentía defectuosa, ya no me sentía insuficiente, ya no me sentía no amada. Yo también te amé siempre, susurré. Sus ojos se cerraron lentamente, como si esas palabras fueran lo único que había estado esperando escuchar. Y en ese momento entendí que el amor no siempre llega de la forma que esperamos. A veces llega tarde, a veces llega roto, pero cuando es real, nunca desaparece. Me quedé sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, sintiendo cada segundo como si fuera un regalo frágil. Su respiración era lenta, irregular, cada vez más débil. Por primera vez en toda mi vida no sentía distancia entre nosotros. No había silencio incómodo, no había palabras no dichas. Solo estábamos él y yo, padre e hija, sin barreras, sin miedo, sin pasado. Camila, susurró, con la voz apenas audible. Me incliné más cerca. Estoy aquí. Sus ojos se abrieron con dificultad. Perdóname por los años que perdimos. Una lágrima cayó sobre nuestras manos entrelazadas. Nunca es tarde, respondí, aunque una parte de mí sabía que el tiempo que nos quedaba era mínimo. Sus labios temblaron en un intento de sonreír. Siempre fuiste la más fuerte. Esas palabras eran las que había esperado toda mi vida. No un regalo, no un reconocimiento público, solo eso, su orgullo, su amor,
su validación. Permanecimos en silencio, pero esta vez el silencio no dolía, sanaba. Después de unos minutos, su respiración cambió. Se volvió más lenta, más profunda, más distante. Sentí como su mano perdía fuerza dentro de la mía. «Papá», susurré, con el corazón acelerado. No respondió. Su rostro estaba en calma, como si finalmente hubiera encontrado paz. El monitor emitió un sonido largo y constante. El tiempo se detuvo, y por primera vez en mi vida no sentí abandono. Sentí cierre, sentí amor, sentí verdad. Apoyé mi frente sobre su mano y lloré, no como la niña que se sintió rechazada, sino como la mujer que finalmente entendió. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Clara se acercó a mí en el funeral. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Él siempre estuvo orgulloso de ti», me dijo. La miré, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» Ella dudó un momento. «Porque hablaba de ti cuando tú no estabas». Sentí un nudo en la garganta. Guardaba tus fotos en su billetera. El aire abandonó mis pulmones. Seguía cada uno de tus logros. Lágrimas silenciosas recorrieron mi rostro. Toda mi vida creyendo que no le importaba. Y ahora descubría que había estado presente, en silencio, a su manera imperfecta. Semanas después, volví a casa, a mi propia vida, a mi propio presente. Mateo me esperaba en la puerta con esa sonrisa que siempre lograba calmar mi alma. «¿Cómo estás?», preguntó suavemente. Lo abracé, fuerte. «En paz», respondí. Y era verdad, porque ya no cargaba el peso del rechazo. Ya no vivía buscando una aprobación que creía inexistente. Ya no era la niña que se sentía invisible. Ahora era una mujer que entendía su historia, que había sobrevivido al dolor, que había encontrado amor, no solo en Mateo, sino también en sí misma, porque entendí algo que cambió mi vida para siempre. A veces, las heridas que más duelen no son las que nos destruyen, son las que nos enseñan quiénes somos realmente. Son las que nos obligan a crecer, son las que nos transforman. Pasé años creyendo que no era suficiente, que no era digna de amor, pero el amor nunca fue el problema, el miedo lo fue. El miedo de un padre que no supo amar sin temer perder. El miedo de una hija que no supo ver el amor oculto tras el silencio. Pero el amor siempre estuvo ahí, esperando ser entendido, esperando ser visto, esperando ser perdonado. Y si esta historia te hizo sentir algo, si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez dudaste de tu valor, recuerda esto. Tu valor no depende de quien no supo amarte. Tu valor depende de quien decide ser a pesar de todo. El dolor puede romperte o puede convertirte en alguien más fuerte, alguien más sabio, alguien libre. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete al canal, porque aquí encontrarás historias que no solo se escuchan, se sienten, se viven y pueden cambiarte para siempre.